Hola, muy buenas tardes, yo soy San Juanita y el tema del día de hoy es ¿por qué es que yo necesito buscar terapia? ¿Están listos? Empezamos. Bueno amigos, hay diferentes razones por las cuales una persona puede tener la necesidad de ir a buscar terapia. La razón número uno puede ser que esa persona está atravesando una situación en su vida, una circunstancia en su ambiente que necesita procesar y por la cual necesita ir a la terapia, quizás de solamente una manera temporal. La razón número dos puede ser porque esa persona realmente está experimentando una enfermedad de salud mental moderada o grave. Y la tercera puede ser porque esa persona tiene una discapacidad del desarrollo o una discapacidad intelectual y necesita ayuda para procesar en cómo relacionarse en su ambiente. Ok, en cuanto a la primera razón, puede ser que una persona necesite ir a la terapia porque está atravesando un cambio significativo en su vida. Los cambios pueden ser, por ejemplo, han pasado la pérdida de un ser querido y les está costando demasiado sobrellevar el duelo. Número dos, podrían estar atravesando por un divorcio. Podrían estar atravesando quizás por un cambio en donde viven, de ambiente, quizás se movieron hacia otro estado y les está costando dificultad establecerse en ese nuevo ambiente, relacionarse con los demás. Quizás una persona está experimentando conflictos en el trabajo, tiene algún problema de estrés o quizás un problema para manejar sus horarios que les está causando ansiedad. Quizás esa persona está atravesando por circunstancias de soledad y necesita encontrar la manera de relacionarse con otras personas y no sabe cómo encontrar esa manera de relacionarse con los demás. Quizás la persona está atravesando por una situación donde se ha dado cuenta que necesita crecer emocionalmente y mejorar en su vida diaria. Quizás está tratando de hacer un cambio personal y le está costando. Entonces puede ir a una terapeuta para encontrar estrategias para resolver esos problemas. Usualmente las personas que vienen a la terapia por cuestiones así van a la terapia de una manera más temporal. Usualmente una vez que se resuelve el problema o una vez que, por ejemplo, procesan el duelo y llegan a la etapa de la aceptación y pueden seguir adelante, entonces pues la persona muchas veces podemos considerar que ha sanado esa herida y que puede seguir adelante en la vida independientemente. Entonces este tipo de personas vienen y buscan terapia de una terapeuta, pero usualmente por la circunstancia tiende a ser una terapia pues de corto tiempo, ¿verdad? Aunque claro, hay variaciones, hay personas que a lo mejor les cuesta superar un duelo por más tiempo, a algunas personas les cuesta un poco menos. Cuando una persona atraviesa un divorcio también puede ser que a algunas personas les cueste más tiempo que a otras, pero este tipo de personas no tienen una enfermedad mental severa, simplemente tienen una cuestión en su ambiente y necesitan resolverla y encontrar las estrategias que quizás ellos aún no tengan que aprender y necesitan guía pues de una terapeuta. Esa es la razón número uno. La razón número dos por la cual una persona quizás necesitaría terapia es porque esa persona realmente está experimentando una necesidad o una enfermedad de salud mental ya más grave o severa que necesita tratamiento constante. Unos ejemplos de enfermedades más graves o severas podrían ser que una persona tiene un diagnóstico de ser bipolar, puede ser que esa persona tiene un diagnóstico de esquizofrenia, que esa persona esté teniendo o atravesando una depresión severa, una ansiedad generalizada, que realmente requiere una terapia que va a un término más largo. Hay personas que tienen ese tipo de necesidades que realmente a veces necesitan terapia para toda una vida, ¿verdad? La cantidad de terapia
que necesitan puede variar. Hay personas que a lo mejor van a la terapia solamente unos meses, toman una pausa, regresan. Algunas personas pueden necesitar terapia por unos años y luego ya como van estabilizándose más, pueden tomar un descanso, pero después están, encontrando otras situaciones en su vida que se les hace difícil llevar a cabo con sus síntomas, con su diagnóstico, y pueden regresar a la terapia. Y también la frecuencia de la terapia que reciben puede ser semanal, puede ser cada 2 semanas, puede ser una vez al mes, a como el cliente va tomando más control de sus síntomas y más entendimiento de lo que necesita hacer para sobrellevar su salud mental. La persona puede necesitar menos y menos terapia, pero esa terapia puede ser constante por un término largo, por así decirlo. Entonces, esta sería la categoría 2 por la cual una persona necesitaría ir al terapeuta. Y la tercera categoría puede ser cuando una persona tiene un diagnóstico de discapacidad del desarrollo o discapacidad intelectual o incluso una discapacidad física y necesita guías para poder saber cómo manejar esa discapacidad en el ambiente donde él o ella vive. Desafortunadamente vivimos en una sociedad donde la sociedad en sí no está 100% capacitada para integrar a las personas que tienen diversos tipos de discapacidades. Y eso no es la culpa de la persona que tiene la discapacidad. Eso es más responsabilidad de la sociedad que los rodea. Pero como la sociedad no tiene esas estrategias para poder integrar a estas personas, esas personas encuentran pues muchas dificultades muchas veces, como integrarse a un trabajo, cómo integrarse a la sociedad, cómo comunicarse con la gente que está a su alrededor. Muchas veces las personas que tienen discapacidades intelectuales, una de las áreas en que ellos más se les dificulta es la comunicación, el poder decir cuáles son sus necesidades, el poder decir qué es lo que ellos quieren o desean. Y muchas veces pues la sociedad que se encuentra alrededor de ellos no les pone la atención, no tienen la paciencia para escucharlos y para hacer los cambios necesarios para que ellos puedan tener esa ayuda de poder integrarse y comunicarse bien con las personas, con ellos mismos. Entonces, muchas veces las personas vienen a la terapia para buscar maneras que ellos pueden comunicar sus necesidades y comunicar sus deseos a la sociedad con pues las dificultades que tienen que navegar del día al día, ¿verdad? También muchas veces las personas con discapacidades no tienen la misma habilidad que las personas neurotípicas tienen para manejar o entender o comprender a fondo las emociones. Imagínense, si muchas veces las personas neurotípicas como nosotros, podríamos decir, tenemos dificultad para manejar nuestras emociones, muchas veces a las personas con discapacidad se les dificulta aún más poder expresar sus emociones y hacerlo de una manera que la sociedad puede entenderlo. Entonces muchas veces tenemos que trabajar con ellos para enseñarles cómo navegar esas dificultades y cómo navegar esas necesidades ante la sociedad. Una persona con discapacidad también puede venir porque están aprendiendo normas básicas de cómo relacionarse y funcionar en la sociedad y aprender reglas, así como expectativas sociales que muchas veces para ellos es un poquito difícil entenderlos. Entonces, con ese tipo de clientes usamos, bueno, en el caso mío yo uso mucho las historias sociales para poder enseñarles a nuestros clientes cómo comunicarse con el mundo externo. Una persona que tiene más una discapacidad
física más que intelectual. También está trabajando con las mismas técnicas de cómo saber integrarse a la sociedad con su discapacidad, pero esas personas realmente son personas como cualquier persona que es neurotípica y no le cuesta tanto el poder comunicar sus necesidades, vaya, porque muchas veces sus discapacidades pueden ser más físicas, ¿verdad? Entonces, esas son las 3 categorías por las que las personas usualmente vienen a buscar terapia. Espero que este video te haya sido de ayuda, te haya sido de bendición y que si conoces a una persona que tú pienses que necesite de terapia, lo animes, que vaya a buscar una terapeuta, ya sea que están atravesando un cambio significativo en su vida, un problema de salud mental o que quizás tengan un diagnóstico de discapacidad del desarrollo o intelectual o físico y necesiten de una terapeuta que les enseñe cómo navegar esas dificultades en su día a día. Que tengan una muy buena tarde y no olvides suscribirte a mi canal, darle like para que así más personas puedan conocer de estas estrategias y podamos seguir creciendo. Hasta pronto.